Hola, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando nuestro devocional número 76, basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es El guerrero de Israel. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción que nos servirá para meditar en esta mañana, que es el Salmo 76. Dice la palabra de Dios: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste huir juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Bien, este Salmo 76 es un salmo de alabanza con un fuerte enfoque en el temor de Dios. El salmo tiene 4 elementos que podemos rescatar, 4 párrafos: una celebración del culto en Jerusalén, una celebración de las victorias de Dios contra sus enemigos y una descripción del temor de la tierra ante la ira de Dios. Y finalmente, una exhortación al justo para que adore al Señor. Este salmo celebra justamente las defensas de Sión por Dios. El Dios de Israel, el guerrero divino, defiende su capital contra el enemigo tan celosamente como un león a su madriguera. Es en este salmo donde se puede comparar con el Salmo 46 y tiene las mismas circunstancias, incluso el mismo autor, y vemos la destrucción de un ejército enemigo. Primero se describe el carácter de Jehová, el carácter guerrero de Dios. Nos muestra la desolación del campo del enemigo, el carácter irresistible de Dios y la exhortación a rendir homenaje a Dios. Es lo que vemos en el Salmo 76, que se vuelve una magnífica alabanza al Dios que tiene poder sobre los reyes de la tierra y que además tiene la capacidad y el deseo de intervenir en medio de las crisis humanas. Aquí, para salvar la ciudad de Jerusalén y redimir al pueblo de Israel. El poema comienza y finaliza con la descripción de la fama divina fundamentada en sus victorias históricas. La alabanza inicial destaca el reconocimiento que recibe el Señor de parte de su pueblo. Las alabanzas finales ya no están relacionadas con Israel, sino con las naciones y los monarcas que previamente se habían rebelado contra Dios. Este Salmo 76, al igual que el Salmo 75, responde a la pregunta que fue planteada desde el Salmo 74, donde hablamos en esa oportunidad la prosperidad de la gente malvada y los dolores y las angustias de las personas de bien. Y aunque no se identifica el momento histórico preciso de la victoria divina que puede relacionarse con este salmo, el salmista desea poner claramente de manifiesto que el Dios bíblico responde al clamor de su pueblo con intervenciones de justicia en el momento adecuado. De acuerdo con este salmo, que se describe
propiamente como un himno o un cántico, los armamentos humanos no tienen poder para resistir la ira divina. Y aunque las milicias y sus generales traten de amedrentar al pueblo de Israel, el salmista afirma con seguridad que esos preparativos militares no son efectivos ante la revelación divina. Este poema puede entenderse entonces y estudiarse en la tradición sobre el Salmo 46, que pone de manifiesto el poder divino en momentos de calamidad extrema. Es este salmo que nos presenta justamente en la primera parte lo que Dios ha hecho, la forma en la cual Dios ha intervenido. En los primeros 3 versículos introduce lo que el salmista sobre los cuales quiere poner énfasis. Dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Alude pues a las manifestaciones extraordinarias de Dios. Hace referencia a lo que Dios ha hecho, identifica la morada divina y celebra las acciones liberadoras del Señor. Para el poeta, para el salmista, el Señor es conocido tanto en Judá e Israel, que es una forma de referirse a todo el pueblo de Dios. Esa referencia también geográfica es el lugar preciso donde se manifiesta el poder que le brinda fama al nombre divino, que en la antigüedad era una forma figurada de aludir a la esencia de alguna persona, en este caso Dios. Con el nombre Salem, el poeta se refiere a la ciudad de Jerusalén y el de Sión alude al monte santo que está enclavado en el templo. De acuerdo con el poeta, en ese preciso lugar histórico, la ciudad de Jerusalén, Dios destruyó los poderes militares de los enemigos, a los cuales alude con sus armas de guerra, las armas de guerra que son las flechas, las saetas, los arcos, ¿sí?, el escudo, la espada, cada uno de estos elementos con distintas características en el ataque. La referencia a la ciudad es de suma importancia. El nombre de Jerusalén significa ciudad de paz. Para el poeta, el Dios bíblico finalizará las guerras en la ciudad de paz. La destrucción de las armas es una manera de destacar y afirmar que el poder divino está sobre los conflictos bélicos y sobre las dinámicas humanas que las generan. La reputación de Dios se fundamenta, de acuerdo con el Salmo, en su capacidad extraordinaria y en su firme deseo de traer la paz a la ciudad, que es el símbolo de los deseos de justicia e igualdad de la humanidad a través de la historia. En la segunda sección, del versículo 4 al 10, se muestra el elogio a Dios, que es capaz de finalizar con las dinámicas de guerra en el mundo, particularmente en el pueblo de Israel. Del versículo 4 al 10 dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible, eres tú, y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Desde los cielos hiciste oír juicio, de la tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. En esta sección utiliza el salmista esta descripción del poder divino, mezclado con el lenguaje de guerra e incluso jurídico. La mayoría de las palabras utilizadas en esta porción están tomadas de la vida militar o del mundo legal, y particularmente de los entornos judiciales, despojados de carro y caballo, de juicio.
Esa es la forma en la cual el salmista pinta el cuadro de crisis que manifiesta tanto dimensiones bélicas como jurídicas. Para el poeta, Dios es poderoso y temible, y en su intervención histórica manifiesta ira, justicia, juicio y salvación. Su poder es mayor que los montes y hace que los valientes y fuertes sean derrotados. No hay quien pueda permanecer de pie ante la presencia de Dios de Jacob, que cuando se levanta es una manera de poner de manifiesto su grito de guerra, cuando reprende a los guerreros y establece sus juicios en los cielos y en la tierra. Es de particular importancia en esta sección para el salmista su firme deseo y compromiso de salvación de todos los mansos de la tierra. La implantación de la justicia de Dios consiste eminentemente en la salvación de su pueblo, descrito en este poema como los mansos, para enfatizar que la victoria no es el resultado de la sabiduría o de las intervenciones prudentes del pueblo de Israel, sino que es el producto de las manifestaciones liberadoras y redentoras del Señor. En efecto, según la teología del poeta, Dios es glorioso, poderoso, temible, justo y salvador. La victoria del pueblo de Israel sobre sus enemigos y el disfrute de la paz se fundamentará en la justicia. No es el producto de acciones humanas, ni el resultado de los esfuerzos militares de las personas poderosas, sino la manifestación del poder de Dios que destruye las armas para finalizar con los conflictos que traen a la humanidad calamidad y dolor. Para la última sección, hasta el del versículo 10 al versículo 12, el Salmo presenta el contexto de una reunión, de una asamblea, en la cual les exhorta a hacer votos ante el Señor y a cumplirlos. Dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. La afirmación final es que los pueblos dominados deben traer sus ofrendas al Señor, que es una manera de reconocimiento del poder y la autoridad de Dios de Israel. Aunque la idea que se transmite en el versículo es entendible, su traducción puede ser compleja, su comprensión puede parecernos a nosotros un poco lejana. El texto enfatiza el resultado liberador de la ira divina, que no viene con intención de fulminar al ser humano, sino para rescatarlo. Los juicios de Dios redundan en agradecimiento del pueblo por la salvación que producen. Otra posibilidad de comprensión y traducción del versículo enfatiza la ira de las personas. Sin embargo, ambas interpretaciones del pasaje revelan el resultado redentor del juicio divino. Tanto la ira divina como la humana son en contexto de las manifestaciones salvadoras del Señor. Este salmo puede relacionarse con varios episodios en la historia de Israel. Específicamente en la vida de la ciudad de Jerusalén, el pueblo celebra esas manifestaciones divinas que son símbolo de su poder redentor y restaurador. Dios ha actuado con ira contra los enemigos de Israel, pues han tratado de destruir su morada, que es una referencia a la ciudad de Jerusalén y al templo. Este poema es una guarda relación entre los conflictos de Israel y los demás pueblos, la dominación que prometió Dios sobre los demás pueblos. Una lectura cuidadosa del poema nos puede hacer pensar en este Dios temible que somete a las naciones. El poeta presenta a Dios como guerrero y juez, que prepara el camino para la batalla, que prepara el camino para la victoria de Israel sobre todas las demás naciones. Estos cánticos enfatizan en su peculiar
amor divino hacia la ciudad. Representa su compromiso con la salvación, no solo con el pueblo de Israel, sino también de la humanidad. Estos salmos de Sión revelan el firme deseo de Dios de vivir en medio de las dinámicas históricas de su pueblo. Para la fe cristiana, Jesús de Nazaret se hizo hombre, no para enseñarnos cómo se muere, sino para demostrarnos cómo se vive. Jesucristo no se hizo carne para morir, se hizo carne para mostrarnos cómo agradar al Padre. Se hizo carne para mostrarnos una vida santa, una vida que constantemente está viviendo en santificación, una vida que constantemente está viviendo y recordando las promesas del Padre. Esa es la vida que Jesucristo nos enseñó. Esos son los preceptos que nos enseñó Dios a cumplir. De acuerdo con el evangelista Juan, el Señor Jesús estableció su tienda o morada en medio de las personas. Es una referencia en Juan 1:14. Dice tabernácula, hizo y trajo su morada. El tabernáculo moró entre nosotros. Y aunque la ciudad de Jerusalén lo rechazó, su nacimiento, vida, ministerio, enseñanzas, milagros, pasión y resurrección dieron paso a las manifestaciones extraordinarias de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Finalmente, este Salmo 76 se vuelve un himno de celebración. Es en Dios donde vemos esta defensa, es en Dios donde vemos la derrota del enemigo y también vemos el peligro de la terrible ira de Dios. Y esto debe motivarnos a la dedicación, no por temor, sino por querer disfrutar de las mayores bondades de la mano de Dios. Es esta dedicación que nos debe nosotros llamar a cada tiempo, a cada día, en cada momento, estarnos dedicando a Dios a cumplir los votos, porque Dios es el Dios de la victoria. Dios es el que establece las mejores formas para salir victoriosos en esta vida. La victoria final del pueblo de Dios contra los ataques de Satanás y del mundo están en las manos de Dios. Las grandes victorias de Dios se resumirán el día de la victoria final del último día. Y las preguntas que vimos en los Salmos 74, 75 quedarán resueltas ese día. Este salmo alaba a Dios por su poder que inspira temor reverente, y es muy probable que se escribieran para celebrar la derrota de alguno de los ejércitos. Podríamos llegar a preguntarnos, ¿cómo puede glorificar a Dios la ira de alguien? La hostilidad hacia Dios y su pueblo le da a Dios la oportunidad de hacer grandes cosas. Recordemos el caso del faraón. Se negó a liberar a los esclavos hebreos, pero esto permitió que Dios obrara por poderosos milagros a favor del pueblo. Dios da su recompensa a los malvados y se glorifica a través de la necedad de quienes tratan de negarlo o se rebelan en su contra. La ira de Dios expresada en juicio produce alabanza en los que reciben liberación. Estemos dispuestos a alabar a Dios, estemos dispuestos a darle gracias por cada cosa que Dios ha hecho. Estemos dispuestos a doblar nuestra rodilla y a reconocerle como Señor de la historia, como quien escribe cada línea
de nuestra vida y como quien conoce todas las cosas que han de venir para nosotros. Estemos meditando en ello y estemos orando hoy, en este día, por estas cosas. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.